Uno, ya. Bueno, muy buenos días, tanto compañeros como profesora. El día de hoy vamos a estar hablando de nuestro tema de exposición, que es la globalización, identidad y Estado en América Latina. Nosotros como integrantes del grupo tenemos a Juan José Pazmiño, a Jimmy Villavicencio, a Matías Luchetti y mi persona, Julia Germán. Siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar en sí de la globalización. Explica qué se entiende por globalización y sus principales características. Es un proceso integrado al mundo en una red de flujos económicos, financieros y de información. Destaca tres aspectos claves de la globalización en América Latina, que tenemos los que son los mercados financieros, el comercio internacional y la producción global. La globalización de los mercados financieros. ¿Cómo podemos interpretar esto? Y es que los mercados financieros globales determinan los movimientos del capital, las divisas y crédito, limitando la capacidad de los gobiernos en controlar sus economías. ¿Qué significa esto? Que depende de la demanda que va a haber por parte de las empresas multinacionales y demás, es lo que se va a poder hacer. También podemos hablar de lo que es el mercado internacional, ya que solo esto se les da cierto tipo de crédito y es por eso lo que nosotros tenemos que trabajar. Luego tenemos lo que es la importancia del creciente comercio internacional. Y es que cada vez más el mercado internacional es el que depende para que nosotros tengamos nuestro volumen de economía. Por ejemplo, nosotros somos grandes exportadores del banano y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder tener ingresos hacia el país. Porque nosotros trabajamos como exportadores o como quien dice productores. Nosotros no trabajamos en sí con la materia prima. Claro que hay marcas ecuatorianas que trabajan con esto, pero no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es ser material de producción para que otros países puedan utilizar esta materia prima. Como por ejemplo pasa con nosotros que exportamos el cacao, pero es Suiza quien hace el chocolate, el mejor chocolate del mundo. Son dos cosas que van de la mano, pero no son iguales. Podemos también tener, por último, la globalización de producción. Las empresas multinacionales y sus ideas auxiliares dominan una parte esencial de la producción. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos producir 30 toneladas, por poner un número hipotético, de cierto producto, y si el mercado internacional o las empresas multinacionales no son lo que están pidiendo, no lo van a comprar y ese material se va a dañar. Tenemos que estar completamente dirigidos por la demanda de las empresas multinacionales. Siguiente diapositiva. Ahora también tenemos lo que son las identidades en transformación y tenemos tres tipos de identidades en América Latina, que son la identidad étnica, la identidad regional y la identidad nacional. La identidad étnica es el resurgimiento de las reivindicaciones étnicas en países como Guatemala, Bolivia, México, donde los grupos indígenas buscan afirmar su dignidad y derechos. También podemos hablar lo que pasa aquí mismo, que nosotros, nuestra comunidad indígena, que se supone que son los nativos del Ecuador, no son los que están verdaderamente más englobados en nuestro país. Tenemos mucha más cultura de colonización. Luego tenemos lo que es la identidad regional, por ejemplo, el fortalecimiento de culturas regionales, como en Colombia o en México. Puede ser lo que pasa en las fiestas de las ollitas en Colombia, por ejemplo, lo que es aquí las fiestas de la Virgen, también se puede decir. Eso es parte de nuestra cultura, pero como país. Perdón, no tanto como país, sino también, por ejemplo, como ciudades o provincias. Por último, tenemos lo que es la identidad nacional. Hay una crisis muy fuerte en lo que nosotros tenemos que hablar como identidad nacional por lo que es el Estado-Nación. Y eso también puede hablar mucho sobre lo que es el racismo. Mucha gente que verdaderamente viene de ascendencia eh, africana, por ejemplo, no dice, no es que yo soy mestizo, no es que yo soy esto. Tratan de limpiar, por decirlo de alguna manera, esa mancha de cultura que está en sus genes, porque no tratan de integrarse, sino más bien lo ven como una prueba, un desafío el cual ellos tienen que superar. Gracias. Muy bien, yo les voy a hablar del Estado en transición. Vamos a tocar 4 puntos claves que son la cooperación internacional, la descentralización, la reforma administrativa y la lucha contra la corrupción. Nos habla también que la cooperación internacional necesita de cooperación entre estados para enfrentar los desafíos globales. También aportando y extendiendo más este tema,
me habla sobre la cooperación internacional, se extiende como una acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de tecnología, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También se conoce como cooperación para el desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. Ahora vamos a ver la descentralización. La descentralización es transferencia de competencias a gobiernos locales y regionales para fortalecer la participación. También la descentralización es el proceso de dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. Si bien la centralización, especialmente en el ámbito gubernamental, es ampliamente estudiada, no existe una definición o comprensión común de la descentralización. La dedicación de la descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. Los conceptos de descentralización se han aplicado a dinámica de grupos y administración de empresas y organizaciones privadas, ciencia política, derecho, administración pública, economía y tecnología. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es reforma administrativa. Necesidad de una administración pública más flexible, ágil y desburocratizada. Esto también, pues, me habla sobre los cambios, pueden explicar las reformas. No existe una relación proporcional, ya que un cambio no es necesariamente la conclusión de un conjunto de reformas y varias de estas. Ineludiblemente producen un cambio. La relación entre cambio y reforma es débil y de naturaleza problemática. Varios son los elementos que afectan la libertad de los reformadores que explican el cumplimiento o no de los objetivos de las organizaciones. Más aún, la presencia de organizaciones formales no forzosamente se asocian con el cambio. Siguiente diapositiva, si sería tan amable. Listo. Sí. Ahora vamos a ver 4 desafíos clave. El primero es la transición al informacionalismo, adopción del modelo de desarrollo basado en la información y el conocimiento. Entonces, esto también me habla Esto también me habla de tiempo en tiempo parece haber necesidad de dar un nombre a la época en que vivimos o acuñar un nuevo rótulo para el conjunto de cambios que percibimos a nuestro alrededor y que acaban alterando nuestras vidas. Se pone de moda apellidar la sociedad con denominaciones más o menos afortunadas, de cuyo significado duda uno si constituirá un concepto sólido o poco más que una etiqueta adherida a un montón de observaciones metidas en un cajón de desastre. Así, se ha hablado con fundamento de sociedad capitalista y sociedad industrial. Luego, de sociedad postindustrial, sociedad de consumo, sociedad opulenta, sociedad posmoderna, sociedad del riesgo. Más recientemente, todo el mundo alude a la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad de red, y si citamos el último vaticinio con que nos obceca Francis Fukuyama en su último libro, estaríamos a las puertas de la sociedad posthumana. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es el combate
a la corrupción. Es la necesidad de una acción decidida contra la corrupción que mina el Estado. Entonces vamos a ver este segundo punto. Este segundo punto también con los ojos de la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas. Luchar contra la corrupción es uno de los más firmes objetivos de la ONU, basándose en los principios y estrategias contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita y ratificada por más de 100 países. En custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es la competente y cuenta con expertos para ayudar a los países en la implementación de la mencionada convención y otorga asistencia técnica para el desarrollo de políticas y estrategias de prevención y de lucha integral contra la corrupción, integridad y transparencia en sectores públicos y en sectores privados, rastreo y repatriación de dinero producto de la corrupción, decomiso de bienes ilícitos, campañas públicas anticorrupción, modernización tecnológica de instituciones públicas y privadas, entre otros aspectos. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es la reforma del Estado, la democratización y descentralización del Estado para acercarlo a la ciudadanía. Entonces, esta reforma nos habla también que es un conjunto de reformas institucionales en un amplio paquete de políticas económicas y sociales destinadas a procurar el bienestar colectivo de una población. La visión del desarrollo que inspira al gobierno de la Revolución Ciudadana de Ecuador entiende que el Estado es un factor fundamental del cambio, tanto como garante del funcionamiento adecuado del mercado y de la corrección de sus tendencias autocentradas y monopólicas, como de la distribución y provisión universal de un conjunto de bienes y servicios públicos destinados a asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de la persona. Esta parte también que estoy citando yo ahora en este momento es un claro ejemplo de nuestras reformas nacionales en nuestro país, Ecuador. Ahora vamos a hablar de la reconstrucción de identidades. ¿Qué es esto? Generar puentes de comunicación entre las diversas identidades emergentes. Vamos a ver qué significa esto, qué se puede hablar y para terminar con este último punto, la identidad del individuo es entendida como el valor central en torno al cual cada sujeto organiza su relación con el mundo, con los demás, en todos los contextos sociales. Pero estas mismas personas pueden experimentar situaciones inesperadas que cambian de manera violenta ese mundo habitual. La identidad en presencia del dolor puede desestabilizarse y entrar en crisis. En este sentido, surge una interrogante. Para dar una respuesta, tomaré como objeto de estudio y análisis de caso el relato de Primo Levi Latreu, donde se detalla la repatriación que llevó al autor a recorrer países de Europa durante su regreso de Austin hacia los Estados Unidos. Esto debido a que la literatura, en tanto se constituye como una herramienta posible para el análisis de temáticas históricas y actuales, se presenta como válida para comprender este fenómeno. Por todo esto, se tienen dos objetos: comprender la reacción del individuo frente a una situación límite a partir de las descripciones realizadas por Levi sobre las vivencias posteriores a la identidad y dar una primera respuesta al interrogante que funciona como eje de este trabajo. Esta es mi intervención en esta exposición y le doy paso al siguiente compañero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de la transición al informacionalismo.
Bueno, primero tenemos que comprender qué es el concepto de informacionalismo. Este concepto fue desarrollado por un sociólogo, Manuel Castells, en su obra. Esta corriente nos dice que la economía cultural está pasando de la industrialización a otra forma, que es la información, economía y sociedad y cultura, pasa a una era tecnológica donde la centralidad de la información y el conocimiento es lo más importante. Las tecnologías de comunicación son las infraestructuras básicas del nuevo sistema económico que estamos teniendo, computadoras, redes sociales, internet, y todo esto nos ha facilitado y nos ha llevado a la globalización que tenemos hoy en día. La organización de la red, lo que tenemos lugares, empresas, incluso gobiernos, todos tienen una infraestructura dentro de la red y tanto así como en la manera presencial. Estos impactos de esta corriente son económicos, sociales y políticos. En todo lado los vemos y la mayoría de países están en una transición a esto. Tenemos que hay una transición poco a poco, como menciona la diapositiva, de infraestructura tecnológica. Hay países que todavía no han sido capaces de adoptar esta infraestructura tecnológica completamente, por ejemplo, en redes de comunicación, información. Hoy tenemos que la mayoría de gobiernos tienen una página web, tienen varias herramientas para ayudarse. También se necesita una reforma educativa de parte de este movimiento, porque debido a la gran cantidad de tecnología y conocimiento que encontramos hoy en día, los profesores se están volviendo obsoletos y muchos que no están capacitados no son capaces de dar lo mismo y enseñar la misma cantidad de información requerida por la juventud hoy en día. La cantidad de información que se encuentra y los nuevos medios de comunicación y herramientas deben ser usados por los profesores para convertir a los nuevos alumnos y jóvenes en que tengan todas las capacidades necesarias para esta nueva sociedad en la que se está moviendo. Tenemos los centros de excelencia, bueno, las universidades, que son las más importantes, más antes que la educación, porque esas son el motor del desarrollo de la sociedad y estas también deben estar acopladas y creando o llevándose hacia una transición hacia esto. En la siguiente diapositiva también tenemos otro de los puntos importantes que es combatir la corrupción. Dentro de esto, hoy en día se encuentra que muchos países sumidos en corrupción, desde los más poderosos hasta los países con menos posibilidades económicas. Para lograr combatir de cierta manera la corrupción se necesita una cooperación internacional. Se necesita que, como mencionó mi compañero anteriormente, la ONU, ¿no? Que la ONU tiene una medida o tiene ideas de medidas para lograr esta reforma. Se necesita una cooperación internacional. ¿A qué se refieren con este punto? De que entre varios países, para poder lograr solucionar los problemas que hay, donde existe corrupción desde los más altos niveles, se necesita intentar, mediante cooperación internacional, de lograr ir limpiando la corrupción poco a poco desde los más altos niveles y también limpiar las organizaciones criminales que generan esta corrupción. Organizaciones criminales como los carteles de narcotraficantes, los cuales son los que mayormente afectan a la corrupción, son los que mayormente pagan a funcionarios del gobierno. Entonces, si se logra ir limpiando poco a poco estos grupos criminales, se va a poder ir limpiando poco a poco la corrupción que se encuentra. También una reforma institucional. Muchos estados no están preparados para esto. Se necesita una creación de órganos independientes del estado, establecer entidades autónomas con poderes suficientes para investigar y procesar casos de corrupción. También reformas legislativas se necesitarían, implementar leyes anticorrupción, incluir sanciones severas para delitos de corrupción. Y bueno, luego tenemos dentro de esto el último punto, que es la transparencia pública, es lo más importante. Dentro de la transparencia pública, que exigir que la administración pública tenga, mediante divulgación de redes o mediante finanzas, o sea, que divulguen sus finanzas públicas, los contratos de licitación, la mayoría para que se pueda
revisar que todos los procesos que realiza el gobierno están hechos adecuadamente. Esto requiere que exista un acceso libre a la información, va de la mano con lo que hablamos antes del informacionalismo, que debe haber un acceso libre a toda esta información, ya sea por medios públicos, por medios de información o por medios o portales en línea. También se necesitan promover leyes para que obliguen a los funcionarios a esto, a publicar estos datos que son tan relevantes que muchas veces están ocultos de la sociedad. También se necesita una participación ciudadana en la supervisión de los gobiernos, donde se facilite una vigilancia de parte de la sociedad civil en las actividades gubernamentales. De esta manera hay un mayor control. Y el último punto es la educación y la sensibilización, implementar programas educativos para que desde los niveles más bajos, desde la escuela, se enseñe ética, se enseñe a los ciudadanos sobre los efectos negativos de la corrupción, lograr de cierta manera culturalizar a la sociedad. Bueno, con esto doy paso a mi siguiente compañero, Jimmy Villavicencio, que él va a seguir hablando del resto de puntos. Un gusto, gracias Matías. Vamos a hablar sobre la reforma de Estado. Pero, ¿qué tenemos que entender por reforma de Estado? Dado que hay estados que tienden a caer en leyes injustas o inclusive, como dijo Matías anteriormente, entrelazarse con problemas sociales como el narcotráfico y a contaminarse, es importantísimo incurrir en reformas de Estado. Entonces, la reforma de Estado implica tres aspectos fundamentales. La democratización. Democracia. Sin democracia no hay libertad. La democratización es acercar el Estado al ciudadano a través de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, promoviendo la participación ciudadana. Es necesario, imperante, que pues el Estado está conformado de individuos y estos individuos son sus ciudadanos y es importante que tengamos un espacio para poder debatir, dar voto, dar nuestra opinión, porque la finalidad de esto, del Estado, es hacer feliz al individuo y crear una armonía. Pasaríamos al siguiente punto, que es la administración pública. Básicamente se trataría de modernizar, disculpen, la gestión pública, haciéndola más flexible, eficiente y desburocratizándola, no permitiendo que pues, la burocracia, la oligarquía, tome control de los poderes del Estado, incluyendo la administración pública. El tercer punto sería la cooperación internacional. Nadie avanza a resolver problemas gigantescos como, por ejemplo, en la actualidad los problemas que tenemos de la narcodelincuencia, de los grupos organizados delincuenciales. Por ende, incurrimos a pedir ayuda a otras sociedades más avanzadas que pues ya han tenido experiencias previas en combatir este tipo de delitos. La cooperación internacional busca integrar al Estado en redes de cooperación global para abordar problemas que trascienden a las fronteras nacionales, lo que decía anteriormente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Discúlpenme que esto está en medio y tengo que moverlo para acá. Ok. La reconstrucción de identidades. Este describe dos vías fundamentales para reconstruir identidades comunicables y evitar el aislamiento en comunas identitarias excluyentes. O sea, necesitaremos, como dijo anteriormente, la educación, Matías lo mencionó, y es un punto muy, muy importante. Sin educación no hay progreso. Sin conocimiento nos estancamos y no logramos avanzar como sociedad. Entonces, la educación pública. La escuela pública debe servir como puente de comunicación entre diversas entidades. Ojo, promoviendo la convivencia y el diálogo sano, el diálogo en progreso. El siguiente punto sería los medios de comunicación. Esto es una clave sumamente importante, porque uno de los poderes más fuertes en la actualidad son los medios de comunicación. Lo que observamos en los periódicos, televisores, foros e internet es lo que alimenta nuestra percepción del mundo. Entonces, es necesario fomentar una correcta utilización de estos medios. Medios de comunicación, fomentar la presencia de diferentes voces e identidades en los medios, enriqueciendo el imaginario colectivo.
con la diversidad cultural. Es importante entender que no somos un grupo aislado de personas, sino hay diferentes colores en lo que es la sociedad, diferentes espectros, aspectos, opiniones, cosmovisiones y así. Siguiente diapositiva. Actores del cambio. Presenta a los actores claves para impulsar el cambio en América Latina. Está el gobierno nacional, la sociedad civil y el importantísimo debate público. Vamos con lo que es el gobierno nacional. Aunque el gobierno nacional puede estar limitado a su propio ámbito, a su propia visión, es el único actor con capacidad real, con poder real, coactivo, para impulsar la transformación, las transformaciones necesarias, siempre que descentralice y promueva la participación ciudadana. Ahora, vamos al tema de la sociedad civil. Los actores civiles son actores emergentes de esta sociedad. Aun cuando débiles, tenemos el potencial para ejercer liderazgo, puesto que la sociedad, el Estado está compuesto por la sociedad, individuos, ¿ya? Pero individuos en un colectivo. Y ojo, somos más. Por ende, tenemos la capacidad de poder decidir qué es lo correcto, qué es mejor para nosotros, qué nos beneficia como ciudadanos de un Estado. Y pues nuestra voz es un voto muy, muy importante, muy, muy pesado. Al final es el pueblo el que elige a sus líderes y los líderes hacen la voluntad del pueblo. Finalmente vamos a lo que es el debate público, sumamente importante. ¿Qué sería de un Estado, qué sería de una sociedad sin la capacidad de levantar su voz de manera respetuosa y ordenada? No hay que incurrir jamás en la anarquía y en la locura, si debo decirlo de esta manera. El debate público requiere un debate autónomo, liderado por la universidad y los medios sobre la identidad y modelos de desarrollo, superando dependencias culturales, derrotando barreras e instaurando una comunicación abierta, limpia y libre en la sociedad. Y pues básicamente esto sería nuestra exposición. Les agradecemos muchísimo por su atención. Gracias compañeros por sus importantes aportes. Profesora por el tiempo que está tomándose para ver nuestros videos. Y pues básicamente con esto concluimos. Les deseo a todos un buen aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, ¿Listo? muchas gracias, Muchas gracias. Gracias. gracias.